Debemos cumplir los objetivos de esta charla. Una charla bastante larga, como para darla en 2 horas. Vamos a tratar de conocer la monitoría hemodinámica que utilizamos más en la unidad de cuidados intensivos, según el estado hospitalario. Es decir, hay algunas unidades de cuidados intensivos que no están tan equipadas como otras. Hospitales de tercer nivel, ya los hospitales de cuarto nivel, en teoría si él es un hospital de cuarto nivel, se van a ver cosas un poquito más sofisticadas. Hay que identificar los pacientes, saber identificar los pacientes que tienen alteración en la macro y microhemodinamia y evaluar estos pacientes, ¿no? Hay aspectos clínicos que hay que ver, que uno se da cuenta, uno solo viendo al paciente, uno sabe que el paciente está hipoperfundido, tocando al paciente, viendo al paciente. Y ya vienen las otras variables que nosotros utilizamos mucho en intensivo para identificar y cuantificar qué problema tiene el paciente, si macrohemodinámicamente o microhemodinámicamente. Según las capas de cada intensivo, vemos según la tecnología que tenga cada intensivo cuál es la monitoría, cuál es la mejor monitoría. Vemos que por lo menos lo más básico tenemos las variables clínicas cuando nos llega un paciente, el llenado capilar, el moteado son cuando la piel se le pone marmórea, el gradiente térmico es simplemente que el paciente distalmente está frío y cuando lo palpas más próxima está caliente. Ese gradiente significa que el paciente está con hipoperfusión o en estados de shock. Hay una clasificación bastante buena, esta se llama Stevenson, para el shock cardiogénico, que uno simplemente tocando al paciente, uno sabe qué ponerle, si vasopresor, si inotrópico, si diurético o volumen paciente. Ellos te lo dividen en 4 tipos, por fenotipos: húmedo frío, húmedo caliente, seco frío, seco caliente. Dependiendo de cuál tenga el paciente, así le va a tocar ya sea inotrópicos, vasopresores, líquidos o diuréticos. Obviamente si está en el perfil húmedo va a estar más congestivo, vamos a ver paciente hinchado, hematizado, le va a tocar diurético. Si está frío, eso traduce bajo gasto cardíaco, ahí ese paciente muy probablemente le toque inotrópicos. Si el llenado capilar está lento, muy probablemente le falte el líquido al paciente. Y así nos vamos sucesivamente. Con solo tocar, ver al paciente, sabremos qué le falta al paciente. Bueno, la capa 2, vemos en que ya son unidades intensivos que se pueden monitorizar con pulsioximetría. A través de una luz infrarroja podemos ver por cada pulso la oxigenación del paciente. Es muy importante que recuerde esto, que la oxigenación, la saturación por pulsioximetría no es lo mismo al contenido arterial de oxígeno. Uno puede tener una saturación de 100%, que es la saturación en que la hemoglobina está saturada, por decirlo así, pero el paciente tiene un contenido arterial de oxígeno bajo, muy bajo. ¿Vieron? Ahorita yo les muestro la fórmula, y es una fórmula para evaluar la microhemodinámica. Más adelante se la mostraré. Pero hay pacientes que están saturando 100% y tienen un contenido arterial muy bajo. Esos son los pacientes que más hay que prestarle atención. Ya la capa 3, en UCIs ya de mayor disponibilidad de insumos, tenemos la saturación venosa central, que es la SCVO, significa Central Saturation Venous, la saturación de oxígeno. Esta variable es bastante importante en los equipos intensivos. Se puede tomar de un catéter venoso central para saber, para que sea fidedigna, la colocación del catéter venoso central debe estar 1 a 2 centímetros justo en la vena cava superior, en la entrada de la aurícula. Es decir, está la entrada de la aurícula y debe estar 1 a 2 centímetros por arriba de ella, en la punta del catéter venoso central, para poder tomar una muestra fidedigna de lo que es la saturación venosa central. La saturación venosa central no es más que nada
la oxigenación venosa de los dos drenajes cabos, cabo superior y cabo inferior. Ese drenaje venoso desoxigenado es el que vamos a agarrar una muestra. Si el catéter está muy abajo y está en la vena cava inferior, va a captar la saturación venosa de la vena cava inferior. Y si está en la vena cava inferior muy arriba, entonces va a captar la saturación de la vena cava superior. Hay que estar muy pendientes de dónde está el catéter venoso central colocado, porque así las mediciones pueden ser erróneas. ¿Cómo creen que estaría la saturación venosa de oxígeno en la vena cava inferior? Entonces, que la vena cava inferior está, las vísceras de un paciente de estado en reposo que no esté comiendo, ¿cómo creen que esté la saturación de oxígeno en la vena cava inferior? Disminuida. ¿Por qué? Por el consumo que va hacia los otros órganos. Pero está en reposo, no está comiendo. No está normal. Si está comiendo, puede que esté disminuida. ¿Por qué creen que puede estar normal? Que no hay metabolismo esplánico. Si el paciente come, muy probablemente sí. Los pacientes con bajo gasto cardíaco, cuando comen, inclusive se hipotensan y se pueden chocar porque por una vasodilatación o un arresto de las vísceras de tanto volumen como de presión. ¿Verdad? Y entonces al paciente se le arresta gasto cardíaco en esa parte del cuerpo. La saturación venosa central va a estar, presten mucha atención a esto, va a estar normal o aumentada. ¿Por qué? Porque no tenemos metabolismo activo en ese momento si el paciente no está comiendo. ¿Qué pasa si yo saco el catéter y lo pongo en la vena cava superior, en el tercio medio, muy alejado de la entrada de la orina? ¿Cómo creen que va a estar la saturación venosa central? Recuerden que allí en ese entonces llega el drenaje cerebral. Llega todas las venas cerebrales, desembocan en la vena cava superior. ¿Cómo creen que estaría la saturación venosa central ahí en ese momento? ¿Por qué? Ajá. Le llega a sangrar al cerebro, el cerebro la capta, la extrae lo más que pueda y lo restante va al drenaje venoso, que sería un bajo contenido de oxígeno. ¿Por qué? Porque nuestras neuronas sí están funcionando todos los días. Yo me lo decía, depende también de qué residente sea. Si eres residente de ortopedia, muy probablemente eso puede estar aumentado. Si eres residente de medicina interna, puede que esté algo disminuido. Pero el concepto es, el metabolismo cerebral es constante, nunca está en reposo y siempre las células cerebrales van a captar oxígeno. Entonces, en ese escenario, la saturación venosa central puede que salga disminuida. Ahora, ¿cuál es el punto de corte de la saturación venosa central? Es el 75%. 70 en promedio. 70 en promedio. Porque para enredarle más las cosas, existe una saturación venosa mixta. Y es tomada de la punta de un catéter que se llama Swan-Ganz, que se va a alojar en una de las ramas de la arteria pulmonar, que es mucho más distal, porque tiene que pasar aurícula derecha, ventrículo derecho, entra la válvula pulmonar y va a una de las ramificaciones de la arteria pulmonar, izquierda o derecha, y se aloja en la zona 3 de hueso. Esa se llama saturación venosa mixta. Entonces, esa la usamos mucho para determinar cómo está el gasto cardíaco del paciente. Esa no la mencionaré porque es una variable que solo se mide en unidad cardiovascular e intensidad cardiovascular y es un poquito más compleja entender. Pero con la saturación venosa central nos podemos manejar. ¿Puedes explicar capítulo el de la vena cava inferior que estaba normal o...? Ah, sí. Le puse el ejemplo de un paciente que esté normal en reposo y uno le pone el catéter venoso central. ¿Han visto alguna vez un catéter venoso central? El catéter venoso central puede ser de abordaje yugular, subclavio, axilar, pero todos tienen algo en común, que desembocan casi llegando a la aurícula derecha. Las mediciones de ellos son diferentes y las distancias de un lugar a otro anatómico son diferentes. Entonces uno tiene que calcular que la punta del catéter
llegue a 1 a 2 centímetros por arriba de la entrada de la aurícula derecha o en el tercio distal de la vena cava superior. Eso va a ser pregunta de saber dónde se debe colocar el catéter para medir la saturación venosa central. Ok, el metabolismo del cerebro es constante, entonces si los tejidos que tienen un metabolismo constante captan oxígeno de manera constante, acuérdate que todos los tejidos le llega la sangre arterial al tejido oxigenada y el tejido agarra todas las moléculas de oxígeno que pueda y después lo que sale del drenaje venoso, la cantidad de oxígeno que sale, la presión venosa de oxígeno va a salir disminuida. ¿Por qué? Porque ya los tejidos trajeron casi todo el oxígeno y solo van a dejar los residuos. En cambio hay otros tejidos que en reposo no utilizan oxígeno. ¿Qué va a pasar? Llega la sangre arterializada oxigenada al tejido y si no la usa sale con alta cantidad de oxígeno en la parte venosa. Entonces, si es un paciente que tiene un metabolismo bajo, no está comiendo, entonces todas las asas intestinales, el exoplánico no va a utilizar ese oxígeno y ¿qué va a pasar? Va a haber más oxígeno en el drenaje venoso. Ese es el principio de la microhemodinamia de estos pacientes. ¿Cómo evaluar estas cosas? Nosotros no podemos ir hasta la mitocondria. Hay una fórmula que podemos evaluar si la mitocondria está bien o no está bien. En la capa 3 seguimos la presión venosa central, que es otra variable muy importante. Es una variable macrohemodinámica, nos permite saber cómo están las presiones del sistema venoso. Eso se puede medir también con el catéter venoso central colocado en la posición que ya les mencioné. Ahí nos va a medir como un promedio de cómo está la presión en el sistema venoso. Esto nos ayuda para saber qué tipo de shock es. Usualmente el drenaje venoso necesita un volumen específico para dar capacitancia al vaso sanguíneo. ¿Qué es eso? Eso es lo que permite que el vaso esté abierto. Si no tiene ese volumen, el vaso va a colapsar. Normalmente, histológicamente, las venas no están tan fuertes como las arterias, entonces ellas colapsan. Eso es lo que nos ayuda mucho en los ultrasonidos a ver cuál es vena y arteria. Nosotros lo hacemos así y la que colapsa es la vena. Y ese volumen que mantiene las venas abiertas es un volumen bajo, como de 1.2 litros global en cada organismo, y el restante es el volumen estresado que permite que se mueva el volumen intravascular, que son alrededor de 3.2 litros. Ese volumen de 3.2 litros es el volumen estresado. Ese volumen estresado es el que permite la movilización del drenaje venoso hacia la precarga del ventrículo derecho y que se movilice al lado izquierdo. Entonces, la presión venosa central va a traducir, recuerden, la presión en general del lado derecho del corazón. Todas las patologías que aumenten presión intratorácica, afecten al ventrículo derecho, van a verse afectados esta presión venosa central. Eso que les expliqué, el volumen de estrés, es importante porque si el paciente está hipovolémico, ¿cómo creen que va a estar la saturación venosa central? Va a estar disminuida. Esa es una de las formas de identificar en qué shock está el paciente. Si está con presiones venosas centrales disminuidas, hay que sospechar de que el paciente tenga un shock hipovolémico. Entonces son variables que nos ayudan muchísimo para medir la presión venosa central. También uno requiere un sistema de circuito cerrado con un transductor que va adherido a lo que es el catéter venoso central. Eso más adelante se lo mostraré también. Y finalmente la medición del delta CO2, que necesitamos unos gases arteriales y unos gases venosos centrales para hacer una diferencia entre el CO2 encontrado en ambos gases. Esa diferencia es importante porque nos puede ayudar a predecir si el paciente tiene bajo gasto cardíaco o un shock microcirculatorio oculto.
Entonces, también es otra variable que más adelante les mencionaré. Con la línea arterial podemos calcular un sinnúmero de cosas. Variabilidad de presión de pulso, colocamos la línea arterial en el monitor, ahorita les mostraré eso. Y se puede saber si al paciente le falta el volumen o no haciendo estas maniobras. La oclusión al final de la expiración y la presión de pulso también ayuda para saber qué tipo de shock es. Las presiones de pulso se elevan en los tipos de shock distributivo. En los tres tipos distributivos se elevan. ¿Por qué? Porque los distributivos, los pacientes van a tener más vasodilatación que los otros shocks. Como clínicamente nosotros vemos eso en un monitor cardíaco, la presión diastólica está muy baja. Cuando la presión diastólica de un paciente está baja, o está en shock distributivo o tiene una valvulopatía aórtica severa. Esos son los dos escenarios que uno ve una diástole muy baja en los pacientes. Y la capa 4, que es la que usamos en nuestra unidad de cuidados intensivos allá en Cibeles, mucha ecografía. Yo prácticamente no veo los gases arteriales, pero la ecografía te va a dar todo, te va a dar si le falta volumen al paciente, si está sobrecargado, si el corazón está bien, si el corazón está mal, qué tipo de shock es, cardiogénico, hipovolémico, te va a decir bastantes cosas, inclusive shock obstructivo, lo vas a ver de manera inmediata, si el paciente está con taponamiento cardíaco, lo vas a ver inmediata en el eco. Y estas mediciones que son el BTI, que para mí es la más importante conocerla y hacerla en el ultrasonido, del ecocardiograma, y el Vexus. El Vexus no es que más que nada que ver cómo está la parte del sistema venoso con la vena cava inferior. Uno hace un diámetro de la vena cava inferior y si está más de 2, traduce que muy probablemente esté congestivo el paciente. Y el BTI, que es la integral velocidad-tiempo, es prácticamente una medida del flujo del tracto de salida del ventrículo izquierdo que nos ayuda para calcular el volumen sistólico y el gasto cardíaco por medio de ecocardiografía. ¿Por qué es importante saber estas variables para el shock? Porque con eso podemos saber qué tipo de shock es, podemos calcular el índice cardíaco, podemos calcular el gasto cardíaco y todas las variables restantes que son las resistencias vasculares sistémicas. En los libros de medicina clínica siempre les ponen bien bonito: es un shock cardiogénico. Bueno, tiene que tener el índice cardíaco menos de 2.2, las resistencias vasculares sistémicas más elevadas. Tú cuando llegas a la práctica, tú te sabes eso de memoria. Bueno, ¿cómo me calculas el índice cardíaco en el paciente? Entonces tú te quedas así. Yo no sé cómo calcular eso. Para calcular el índice cardíaco hay que tener entrenamiento en ecocardiograma, para calcular el BTI, para calcular el gasto cardíaco, saber el área de superficie corporal, para poder entonces calcular el índice cardíaco, que sería gasto cardíaco entre el área de superficie corporal del paciente. Y así mismo con el Vexus. Uno con el Vexus puede saber muchísimas cosas, ver hasta qué grado de congestión tiene el paciente, a nivel suprahepático, hepático, portal o inclusive renal. Puede haber congestión renal, y estratifica el grado de congestión del paciente. Algunas cosas que nos pueden ayudar para identificar al paciente en shock o hipoperfundido. La definición del shock globalmente es paciente que tiene un estado de fallo circulatorio en el que no les da suficiente aporte de oxígeno a los tejidos y los tejidos tienen una alta demanda de oxígeno. Entonces ese desbalance de aporte y demanda es lo que nos lleva realmente al paciente a entrar en shock. ¿Cómo evaluamos estos pacientes? Si no tenemos muchas herramientas, apenas vemos el paciente, cuando nos piden consulta de nosotros intensivos, vamos, tocamos al paciente, vemos el llenado capilar, el gradiente térmico, que son cosas que se pueden hacer ahí a pie de cama. El llenado capilar
debería tomarse con un portaobjeto de microscopio. Uno lo coloca en la llanita del dedo por 10 segundos y liberarlo. Si el llenado capilar es más de 2.5 3, se traduce que el llenado capilar es lento. Eso puede traducir de que al paciente le falte líquido. Lo que es el examen clínico, el paciente si ha dejado de orinar, si el estado de alerta está deteriorado, si el lactato empezó a subir. Hay otras variables como el diastolic shock index, que es ese, que te dice si el paciente tiene un shock distributivo o no. Y el segundo paso es saber qué le falta al paciente, si le falta líquidos o no le falta líquidos, o sea, si es respondedor a fluidos o no respondedor a fluidos. Estas maniobras o retos de poner al paciente a fluidos pueden que mejoren la perfusión del paciente. 50% de los pacientes en shock séptico son respondedores a líquido, el otro 50% no. Acá vemos algunas maniobras. Passive leg raise, que es la elevación pasiva de las piernas del paciente. Uno está en la cama, la coloca a 45 grados las extremidades inferiores para que esa elevación haga como simule un bolo de cristaloide de 400-500 ml que llega al ventrículo derecho. Ese bolo debe causar cambios hemodinámicos, aumentar el gasto cardíaco, aumentar el volumen sistólico en comparación a su azar. Esos cambios de volumen sistólico y gasto cardíaco con esta maniobra nos va a decir si es respondedor o no. Usualmente cuando el volumen sistólico eleva más del 10 a 12%, con esta maniobra nos decimos que el paciente es respondedor a fluido, y si no eleva eso, no es respondedor a fluido. Acá hay otras maniobras, la variabilidad de presión de pulso, que lo vamos a ver en los monitores allá cuando pasen por el hospital, la oclusión al final de la expiración del ventilador. Uno hace una maniobra expiratoria en el ventilador y lo ocluye por alrededor de 15 segundos y mide el gasto cardíaco antes de hacerla y después de hacerla. Si hay variabilidades del gasto cardíaco, alrededor del 10 a 12%, eso traduce que el paciente le falta líquido. También las otras variables que usamos, la presión de pulso, la integral velocidad tiempo por ecocardiografía, entre otras. Vamos a ver el tercer punto es ver hasta dónde llega el paciente reanimándolo. Si el paciente ya está en la fase congestiva, entonces tenemos que parar todo. Usualmente en medicina crítica nosotros dividimos las fases tanto de reanimación como de evaluación o evacuación final del paciente, que se llaman ROS, así como ROSA en inglés, ROS. La R significa reanimación, en la fase de reanimación del shock. La O es optimización, en el que nosotros vemos si el paciente ya está suficientemente cargado de líquidos. La S, que es la estabilización, que ya el paciente solito va orinando todo ese líquido, y junto con la evacuación. En la evacuación también podemos ayudarlos con diuréticos para que orinen todo ese líquido. En la fase de la O, que es la optimización, es la que nosotros evaluamos esto. Ya cuando después reanimamos al paciente con no sé cuántos litros de cristaloides, nos ponemos al ultrasonido a ver si ya está congestivo. Entonces, este es el freno de la reanimación, ver si está congestivo o no. Para eso está el ultrasonido, hacemos Texus, hacemos algo que se llama ultrasonido pulmonar, vemos algunos hallazgos de congestión en el ultrasonido pulmonar, líneas P a nivel vía apical. Eso es relativamente fácil de hacer a pie de cama. En menos de 5 segundos te das cuenta si el paciente está congestivo o no. Y también si no tienen esa disponibilidad de ecocardiograma o el hacerle eco pulmonar, tenemos la PVC. Si la PVC está alta, eso indica que el paciente está congestivo. Usualmente uno no usa solo una variable, tiene que usar varias. Yo en la unidad uso la PVC y la ecocardiografía para saber si el paciente está congestivo. ¿Cuál es el punto de corte para decir que está congestivo en la PVC? Más de 12. Si está en ventilación mecánica, más de 12. Más de 12. Sí. Evaluando la macrohemodinámica,
aquí hay unos datos de cómo se prepara el circuito para medir la PVC o la línea arterial. Son principios, por decirlo así, que traducen una onda de pulso y por impedancia y la transmiten por este transductor a un monitor como una señal eléctrica. Entonces se plasma la imagen como una señal de pulso. Acá vemos la posición que se debe colocar el transductor a nivel de qué debe estar este transductor. Debe estar en la línea media axilar, 5 centímetros por debajo del ángulo de Lewis. Esto es el famoso eje flebostático. En ese eje debe estar el transductor, que es el que va a mandar la señal al monitor para saber qué presiones estamos midiendo, ya sea en la presión venosa central o en la línea arterial. Este sistema va conectado al catéter venoso central y pasa por acá. Viene con un sistema de llenado y presurizado. Está una solución salina, usualmente con heparina, para que no nos tape el circuito. Y esto debe tener una presión de alrededor de 300 mililitros de mercurio para que esté bien presurizado el sistema. Entonces, este transductor se conecta hacia el monitor del paciente y nos da finalmente una onda. Las ondas, básicamente este es el principio de cómo se producen las ondas por medio de mediciones intravasculares. Usualmente las presiones transmurales, que son lo que es la presión intravascular menos la presión torácica. Esa diferencia nos va a dar la presión transmural y principalmente es la que nos va a permitir medir cuál es la presión dentro de un vaso. Cuando el paciente no está en ventilación mecánica, durante la expiración del ciclo cardíaco, del ciclo respiratorio, vamos a hacer la medición de lo que es ya sea la PVC, si estamos midiéndola, y la línea arterial, en el que las presiones transmurales se igualan a las presiones intravasculares o las PI, se igualan. Las presiones torácicas quedan en cero. En ese momento entonces se mide lo que es la PVC, que nos va a dar una curvita. Cuando están ventilados ocurre lo contrario. En inspiración vamos a medir. Ahorita sí se ve, en minutos no se ve. Esto es el famoso ciclo de Wiggers, que nos indican todas las presiones medidas por haber, las presiones aórticas, la presión ventricular, la presión auricular, las presiones del sistema venoso, en qué paso del ciclo cardíaco se encuentra. Si estamos en diástole, en sístole, vamos a saber cómo deberían estar esas curvas normalmente. Aquí vemos la de la PVC, que es la presión venosa central o la presión venosa que se encuentra llegando a la aurícula. Ella está compuesta por tres curvitas positivas y 2 curvitas negativas hacia abajo. Acá vamos a ver si la vemos. No tenemos una normal. Ok, bueno, ahorita se las muestro. Va a haber 3 curvas positivas hacia arriba, que es esta curva azul, A, C y la V son las positivas y las negativas son las X y las Y. En algunas patologías vamos a ver cambios morfológicos de esa curva. La PVC no es solo un número frío, también morfológicamente nos va a dar las patologías. Podemos identificar hasta taponamiento cardíaco, pericarditis constrictiva, con solo ver la morfología de la presión venosa central. Es importante saber en qué ciclo cardíaco está cada onda de la presión venosa arterial, de la presión venosa central, porque así, dependiendo a eso, sabremos qué patología es. Si está por lo menos en el ciclo de contracción isovolumétrica y
las curvas de la PVC se fusionan, muy probablemente pudiera sospechar uno insuficiencias valvulares. Eso es un ejemplo. Antes de medir las presiones que hay que tomar en cuenta, siempre calibrar a cero los sistemas, siempre calibrar a cero. El método de calibración es a base de presiones barométricas y es relativamente sencillo de hacer a pie de campo. No espero que se lo sepan, pero por ahí cuando roten por allá no se los enseño. El test de onda cuadrática también hay que hacerlo, que es un flush del circuito que hay que medir, ya sea la presión arterial por la línea arterial o la presión venosa central. Siempre hay que flushar antes de usar estos circuitos, y también hay que verificar el inflado del sistema. Recuerden que es un circuito cerrado y presurizado. Siempre verificar las bolsas de presurización del sistema, porque a veces están desinfladas y la línea arterial sale plana. El paciente no está en paro. El paciente simplemente se despresurizó el sistema del circuito de medición. Hay unos ejemplos. Acá vamos a ver el eje flebostático, donde debe estar la línea axilar media 5 centímetros por debajo del ángulo de Lewis. Allí está el eje flebostático justo donde está la aurícula derecha. Allí en ese punto tienen que estar los transductores, en ese nivel. Si están arriba, con respecto a los transductores de línea arterial, la presión arterial que les va a dar, que es esta curva, va a ser baja. El paciente puede que marque presiones bajas si este transductor está arriba. Si este transductor está abajo, las presiones le van a salir disparadas. Por eso es importante dejar el transductor en el eje flebostático. La conducta que hacen en la unidad de cuidado intensivo para que no ocurra esto, le dejan el transductor pegado al brazo del paciente a nivel de la aurícula derecha para que no ocurra eso. Vemos que en esta foto vemos una regleta, que es esta. Esta regleta es la que debe estar a nivel de la aurícula derecha del paciente. Y entonces aquí ponemos los transductores, ya sea para medir línea arterial o presión venosa central. Acá están las curvas que vamos a ver. Esto es una plataforma de Morpheo bastante buena, porque ellos miden con solo los movimientos de la línea arterial. Nos pueden medir gasto cardíaco, la sístole, las resistencias vasculares sistémicas, con el solo hecho de conectar ese aparato a la línea arterial. Y la curva, por medio de algoritmos, nos va a dar estas variables. Yo no confío mucho en esas variables, porque usualmente cuando uno le hace la ecografía es totalmente diferente. Entonces, en algunos casos específicos sí se puede usar, en otros no. La línea arterial, vemos, esto va a ser como una foto más o menos lo que vamos a ver en el monitor, en la UCI. Vamos a ver que tenemos la curvita de la línea arterial. Esto va a ser un catéter dentro de la arteria radial. Usualmente, a veces no se consigue acá, nos toca buscarle femoral, inclusive hasta pedio, pero recuerden que entre más lejos uno se hace de lo que es la aorta, así la línea arterial va a salir menos fidedigna. Entonces van a ver una curva usualmente así, con una incisión dicrótica acá que marca lo que es el cierre de la válvula aórtica, y luego iniciar diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Esa morfología de esa curva es muy importante también saberlo, porque si en la sístole esta curva no tiene tanta amplitud o está hacia la derecha, o sea, está como empinadita así, en esta fase 1 de la curva puede que el paciente, la contractilidad no sea buena. Entonces eso nos traduce que el paciente muy probablemente tenga un shock cardiogénico. Si en la incisión dicrótica, que debe ser acá, está muy abajo, eso nos traduce que al paciente le falta líquido, le falta volumen. Es decir, la morfología de la curva es bastante importante. Y en este monitor podemos ver que algunos monitores calculan la variabilidad de presión de pulso. Uno las pone allí y eso le va a dar como un pantallazo de esto,
y nos va a poner en escalas expandidas esto, o sea, nos va a poner más bonito esto y va a ser una medición en el ciclo respiratorio en inspiración y en expiración de lo que es la línea arterial. Esa medición de la variabilidad de presión de pulso nos ayuda para saber si al paciente le falta líquido o no. Si hay una diferencia más de 10 a 12% entre oscilaciones sístole y diástole, el paciente le falta líquido. Pero para hacer esa medición hay que tener en cuenta de que no se puede usar en arritmia cardíaca, no se puede usar en tórax abierto, el paciente tiene que estar ventilado más de 8 cc por kilo de peso ideal, el paciente también no debe estar despierto, que esa es otra condición para medir esta variable. Acá es la que les mencionaba, uno pone la variabilidad de presión de pulso, cliquea en el monitor y les va a salir esto aproximadamente, que es la línea arterial, pero como más estrecha, y nos va a decir en qué ciclo, en ciclo respiratorio, inspiración, expiración, inspiración, expiración. Y esa variabilidad de sístole, diástole, sístole, diástole, nos va a decir qué porcentaje tiene el paciente. Si es más de 2%, esa más de 12%, el paciente le falta líquido. Acá en el matacho de acá vemos, dependiendo de dónde esté la línea arterial, así van a ver las curvas. Entre más lejos la hagamos, más se va a ver así, como la parte diastólica se va perdiendo. La más fidedigna es la que está en la aorta. Usualmente en la aorta lo vamos a ver cuando los hemodinamistas colocan catéteres intraórticos para hacer sus mediciones. Esa es la curva que vamos a ver. Y es la presión más fidedigna de todas. Ya la mayoría de las veces van a encontrar de la arteria radial y muy rara vez van a encontrar de la arteria femoral. Perdón, de la pedia. La femoral es para mí una de las mejores después de la radial, porque son presiones arteriales más centrales, más cerca de la aorta. Las radiales están un poco más lejos de la aorta. Acá nuevamente el monitor cardíaco, pero aquí agregamos la PVC. Aquí vemos la PVC. Este es un paciente, ahorita mismo lo tengo hospitalizado, trasplante cardíaco, de hace 11 años, tuvo en terapia ECMO hace 2 días atrás, y nos interesa mucho medirle la PVC a ese paciente porque la causa del shock de él fue cardiogénico. Entonces, eso nos orienta cómo está la parte ventricular derecha y la parte intravascular. Si el ventrículo derecho está malo, la PVC se va a elevar. Si hay mucho volumen en un paciente, está hipervolémico, la PVC se va a elevar. Entonces, con él tenía ambas. El ventrículo derecho tenía ya función casi recuperada, pero estaba lleno de volumen. Entonces nos tocó aumentarle la remoción del líquido en la hemodiálisis porque él estaba casi sin orinar. Entonces acá la curva de la presión arterial, bien bonita, él la tiene en la arteria braquial derecha. Vemos que la incisura dicrótica indica el cierre de la válvula aórtica y la diástole, y eso nos ayuda a saber en tiempo real cómo está la presión arterial del paciente, la sistólica, la diastólica y la media. Hay una variable que yo uso bastante y ya están descritas en la evaluación macrohemodinámica de intensivo, que es la presión de perfusión orgánica, la PPO, que es la diferencia entre la presión arterial media y la PVC. Esa diferencia no debe ser menos de 55. Si es menos de 55, traduce de que macrohemodinámicamente lo que le llega a los tejidos es malo. Es decir, no estamos cumpliendo metas macrohemodinámicas con presiones de perfusión orgánica por debajo de 55. En la ecocardiografía, que es el otro paso a seguir, a conocer, como vemos, el volumen sistólico depende de muchas cosas, precarga, poscarga, inclusive contractilidad del ventrículo izquierdo. También vemos que la precarga a su vez va a depender del retorno venoso, entre otras cosas. ¿Cómo calculamos el gasto cardíaco? Frecuencia cardíaca la tenemos, sí,
pero nos falta el volumen sistólico. ¿Cómo calculamos el volumen sistólico? Necesitamos un eco. Estas son las ventanas más rápidas de conseguir. Primero nosotros tenemos que con el eco medir el tracto de salida del ventrículo izquierdo para ver ese diámetro y luego medir el cilindro que sale de la aorta, del ventrículo aorta. Ese cilindro que uno forma imaginariamente aquí es lo que uno tiene que calcular. El flujo que pasa a través de esto tiene una altura. Esa es la altura del cilindro. El diámetro va a tener un área. Entonces ya tenemos el área y la altura del cilindro. Nosotros con esas dos cosas podemos calcular cuánto de volumen sistólico sale por ese tracto de salida del ventrículo izquierdo. De esa manera, con principios físicos, calculamos el volumen sistólico. Entonces, la velocidad integral tiempo es la altura de ese flujo que sale a través del tracto de salida del ventrículo izquierdo, y el área del cilindro imaginario es simplemente pi por r cuadrado. Pero para calcular el radio necesitamos el diámetro, y calculamos el diámetro de la aorta, tracto de salida del ventrículo izquierdo. El radio es igual a diámetro entre 2, entonces eso lo cancelamos y al final hacemos la medición. Tenemos que multiplicar el PTI por el área del cilindro, que sería pi por r cuadrado, y eso nos va a dar el volumen sistólico por latido. Son variables que las medimos todos los días intensivos para saber cómo está el gasto cardíaco del paciente. Nosotros necesitamos el gasto cardíaco para determinar inclusive las resistencias vasculares sistémicas. Esas fórmulas de resistencias vasculares sistémicas también hay que saberlas para poder calcular qué tipo de shock tiene el paciente. Es simplemente la presión arterial media menos la presión venosa central entre el gasto cardíaco. Las tres variables las podemos calcular en intensivo, ya sea con ecografía o con presiones venosas centrales. La microhemodinamia. Ya evaluamos algo de macrohemodinamia, vamos a la micro. La microhemodinamia, principalmente, como le mencioné, la saturación venosa central es algo bastante útil en el ámbito de medicina crítica. Para eso necesitamos unos gases venosos del catéter que esté justo cerca de la aurícula. Esto básicamente es la saturación venosa de oxígeno de todo el drenaje venoso, tanto cabo superior como inferior, por decirlo así, y esta es la fórmula en la que se basa. ¿En qué escenarios creen que la saturación venosa central va a salir baja? Miren la fórmula, esta es una diferencia. Saturación de oxígeno arterial menos esta fórmula. No, miren la fórmula. Miren qué variable, vamos a hacer un ejemplo. Si la variable, si choque cardíaco, si esta variable está disminuida, ¿cómo creen que va a estar la saturación venosa central? Aumentada. ¿Aumentada o disminuida? Aumentada. Sí, sí está abajo. Porque es inversamente proporcional. Sí, exacto. Y es una diferencia, una resta. Si esto está abajo, ¿qué va a pasar? Este número va a ser mayor y entonces la resta va a ser mayor. Entonces, globalmente, este número va a estar disminuido. Como es una resta, la hemoglobina, si está alta, ¿cómo va a estar la saturación venosa central? Va a estar aumentada. ¿Por qué? Porque esto está en el denominador. Si está en el denominador, este numerito va a ser más pequeño y este número va a ser más pequeño y la resta de esto va a ser mucho mayor. Y así nos vamos. La VO significa la demanda de oxígeno en los tejidos. Eso también lo podemos calcular. Estas son todas las variables que nosotros nos enfrentamos microhemodinámicamente en la UCI, especialmente en las unidades cardiovasculares, las podemos calcular.
lastimosamente necesitamos el gasto cardíaco para calcularla, con hemoglobina, unos gases arteriovenosos para poder calcular todas estas variables. Esto al final nos va a decir cómo está la microhemodinamia del paciente. El contenido arterial, para nosotros calcular el DO2 o el delivery de oxígeno a los tejidos, necesitamos el contenido arterial y el gasto cardíaco del paciente. Para calcular el VO2 necesitamos el contenido arteriovenoso y el gasto cardíaco del paciente. ¿Cómo calculamos el contenido arteriovenoso? Calculando el contenido venoso y el contenido arterial. Es decir, necesitamos siempre el gasto cardíaco y unos gases arteriovenosos para hacer estos cálculos. El delta CO2 simplemente es dióxido de carbono que se encuentra en la parte venosa del catéter venoso central y el CO2 que está a nivel arterial. Ese delta CO2 si nos marca gran diferencia, hay ciertas patologías que podemos sospechar: bajo gasto cardíaco, todo en el examen, hipovolemia, anemia, hipoxia. Son los 4 escenarios que nos ponen un delta, en una saturación venosa central baja, y en el de bajo gasto cardíaco vas a ver un delta CO2 disminuido. Algo característico de eso. Entonces, esta es la fórmula de contenido arterial de oxígeno, bastante sencilla de calcular. Con una línea arterial vamos a tener acceso a los gases arteriales, podemos tener acceso a esta información: hemoglobina, que nos la da los gases arteriales, 1.34, que es una variable estándar, que es la cantidad de oxígeno que se adhiere a la hemoglobina, que es por cada gramo de hemoglobina se adhiere 1.34 moléculas de oxígeno, y la saturación de oxígeno que tiene el paciente. Todo eso lo podemos encontrar en una línea arterial. Usualmente esta fórmula yo la hago hasta aquí. Esto yo lo omito. ¿Por qué? Porque lo que sale de acá en este cálculo es bastante pequeño, entonces no tiene significancia clínica y te ahorras un par de neuronas no aprendiéndote esos números. Acá es importante saber de dónde viene este contenido arterial de oxígeno. Hay una parte de oxígeno que está adherida a la hemoglobina, que es esta fórmula, y hay una parte de oxígeno que está libre y no está adherida a la hemoglobina, que es el oxígeno libre arterial. Entonces, uno usualmente coloca una constante que es que por cada milímetro de mercurio se disuelve en el intravascular a 0.031. Por cada milímetro de mercurio, este es como un número de conversión. ¿Cuánto por cada milímetro de mercurio se disuelve en la sangre? A una temperatura de 37 grados. Pero usualmente ese número yo casi nunca lo uso, a menos que el paciente esté en terapia ECMO. Ahí sí toma importancia esa parte derecha del oxígeno libre en intraarterial. Con esta fórmula calculamos el contenido arterial de oxígeno. Recuerden lo que es mililitros por decilitro. Cuando uno calcula el contenido arterial de oxígeno, lo va a calcular en mililitros por decilitro. ¿Por qué es importante saber estas métricas? Porque cuando uno va a calcular el DO2, que es el delivery de oxígeno, o sea, cuánto le vas a dar de oxígeno a los tejidos, que es el DO2, que es el aporte de O2, sale del corazón, cuánto le vas a dar a los órganos. Necesitas el contenido arterial de oxígeno por el gasto cardíaco, pero lastimosamente el gasto cardíaco está en litros por minuto. Entonces tenemos que multiplicar eso que nos da por 10 para transformarlo a decilitro, porque acuérdense que las métricas aquí es mililitro por decilitro. Entonces nos toca transformarlo a decilitros para que nos dé el contenido, para que nos dé el DO2. Es importante saber cuánto le vamos a aportar de oxígeno a los tejidos y es importante saber
cuál es la demanda de los tejidos de manera global, que es el VO2, que es qué tanto consume el tejido de oxígeno en el cuerpo. O sea, todo esto lo podemos saber. Aunque se vea como algo de ciencia ficción, pero nos ayuda mucho a ver cómo está la demanda de oxígeno. Hay un problema en la microhemodinamia grande cuando lo que le aportas de oxígeno a un paciente está en relación 2:1 con el consumo de los órganos de oxígeno. Cuando estás en ese nivel, ya la microhemodinamia no está llegando a meta, está fallando. Ahora les explicaré cómo calcular el VO2. Es bastante sencillo. Tienes que calcular el contenido arterial de O2, el contenido venoso. El contenido venoso es igual a la fórmula, solo que en la saturación obviamente vas a poner la saturación venosa central aquí, y lo que es la presión venosa de oxígeno, que la vas a encontrar en una saturación venosa central. Estas dos cositas son las únicas variables que cambian para calcular el contenido venoso de O2, y la diferencia entre ambas es el contenido arteriovenoso de O2. Tienes que hacer la diferencia, restar el contenido arterial menos el contenido venoso, y te va a dar el contenido arteriovenoso. Este contenido arteriovenoso es el que vamos a multiplicar por el gasto cardíaco y por 10, y nos va a dar el consumo de oxígeno de los órganos. Eso lo vamos a calcular cuando estén allá con dos gasometrías de un paciente X, y se van a dar cuenta que es un poco tedioso si empiezan a hacerlo, pero ya después con la práctica uno lo calcula más rápido. El delta CO2 también es otra variable que nos ayuda a saber si el paciente está en bajo gasto cardíaco o no. Este básicamente es el principio en el que en estado de catabolismo hay un aumento del CO2 por parte de las células. Para que se metabolice el CO2, ellas van en compañía de la anidrasa carbónica, que va a haber una en el sistema nervioso central, una en los glóbulos rojos. Recordemos que los glóbulos rojos no tienen mitocondria, requieren de otros metabolismos para llegar a hacer lo que es a producir energía, ATP, y también a nivel tubular renal está la anidrasa carbónica. En estos tres tejidos uno va a poder voy a tener grandes producciones de CO2. Entre más CO2 tenga, el delta CO2 va a estar más alto. Usualmente el delta CO2 entre más alto traduce glucólisis anaeróbica. Glucólisis anaeróbica. Aquí una tablita bastante buena en el que mezclan lo que es la saturación venosa central y el delta CO2, que es la diferencia entre el CO2 venoso central y el CO2 arterial de los vasos arteriales. Ellos ponen un ejemplo: paciente con shock y acidosis láctica, lactato más de 2, si tiene saturaciones venosas más de 70, vamos a poner estos son los escenarios más trágicos: acidosis láctica, lactato más de 2, saturación venosa menos de 70 y un delta CO2 alto. Tenemos que sospechar bajo gasto cardíaco. Pero si la saturación venosa central está baja y el delta CO2 está normal, hay que sospechar estas dos cosas: anemia o hipoxia. Esos son los dos escenarios que vamos a ver con un delta CO2 normal. Puede que tengas saturaciones venosas centrales bajas, y puede que tengas saturaciones venosas centrales normales, pero cuando hay un delta CO2 alterado hay patología. Sí o sí hay patología. Usualmente, si la saturación venosa central está normal o elevada, no va a haber patología, pero en estos escenarios sí. Tienes un delta CO2, va a haber patología. Entonces, cuando tienes una saturación venosa central normal o alta, vamos a ver trastornos en la microcirculación, shock oculto. Son
por heterogeneidad capilar. Algunos capilares no reciben oxígeno adecuadamente y puede que no le llegue oxígeno a esa parte de los tejidos. Entre otros escenarios que podemos poner, que el delta CO2, miren lo interesante, está disminuido y una saturación venosa central alta. Eso ocurre en hipoxia citopática, que es en estados de sepsis. En estado de sepsis ocurre que se le da un aporte de oxígeno a los órganos y los órganos deciden no agarrar ese oxígeno. Entonces, ¿cómo creen que va a estar la saturación venosa central en esos estados de shock séptico? Aumentada. Va a estar aumentada porque los tejidos no están consumiendo ese oxígeno y se lo regresan al drenaje venoso. Eso se llama hipoxia citopática. Hipoxia citopática. ¿Qué pasa si tienes una saturación venosa central alta sin signo de shock? Si tienes un delta CO2 alto, vas a tener estados de hipercatabolismo, convulsiones, fiebres, acidosis, todas estas cosas que aumenten el catabolismo en los pacientes pueden producir un aumento del CO2. O sea, en conclusión, la saturación venosa central puede estar normal, pero si hay un delta CO2 alterado, va a haber sí o sí alguna patología. Sí o sí. Listo. ¿Tienen alguna pregunta? Tema súper fácil. Es Súper fácil. súper fácil. Yo sí les quería consultar, Consúltame, consúltame. Usted mencionó sobre la fórmula de la presión intramuscular y la presión intramuscular. Ajá. ¿Cómo se calcula? Sí, se calcula cuando las presiones torácicas son iguales a 0. O sea, en expiración cuando el paciente no está ventilado. Pero cuando el paciente está ventilado se calcula en inspiración, o sea, cuando el ventilador mete presión intratorácica. Y en ese caso, ¿cómo se calcula? ¿Cómo lo hace Ya con el ciclo respiratorio, si uno sabe que está en expiración, ya las presiones están en 0, se equiparan, y entonces en ese momento la presión transmural es igual a la intravascular. Y ahí es donde se refleja la medición intravascular de la PVC. Eso no lo voy a preguntar, pero es bueno saberlo. Vamos a ver. ¿Qué otra pregunta? Creo que usted mencionó dos condiciones en donde los pacientes tienen una presión diastólica disminuida aparte del shock. Dime la dos, yo la dije ahí. Eso fue que ven en el examen. Sí, esa, usted mencionó el shock hipovolémico y la otra. No. Una es la valvulopatía aórtica que dieron por ahí y falta otra. El shock distributivo. Excelente. El shock distributivo. Estos son con los pacientes que están muy vasodilatados. Ocurre eso. Van a ver allá que nos vamos a sentar un ratito a calcular eso, el contenido arterial, contenido venoso. Yo no sé cuándo van a hacer ustedes ese examen, pero sería bueno calcular, hacerlo antes que hagan ese examen. Es en 2 semanas. Pero sí, el doctor Murdo va a hablar de shock.